Importante en esto es que tienes que entender que los activos que teníamos antes, persona, maquinaria, oficina, patentes, tal, se van a modificar. No son los activos de antes, ahora los activos son los sistemas, los datos, el control que tienes tú de tus sistemas. El control es un activo ya. Antes era como que, bueno, que había que controlar, había que tenerlo todo controlado y tal, pero era muy difícil. Hoy en día el control ya es un activo, porque es lo que te va a permitir detectar la fricción, que es el punto clave en el que las compañías están trabajando. La propiedad intelectual, que son lo de siempre, tus ideas, tus prompts, tus modelos, etcétera, etcétera. Lógicamente la distribución, la forma de llegar a esa distribución, a esos canales de llegar, y cómo tú puedes aportarles valor en esa interrelación. Es decir, cómo puedes hacer que ellos tengan la información mucho más rápido, que cuando pidan una información la tengan inmediata, porque un agente está trabajando en eso constantemente, y cómo puedes automatizar. Mira, hay una cosa que te he dicho, que vas a tener una especie como de raíles. Tu empresa va a tener que ser una especie de raíl que se adapta a mercados diferentes, ¿vale? Y en ese punto van a estar los agentes. Pues los agentes tienen que ser automatizaciones reutilizables. Es decir, yo tengo un agente que hace esto, que es lo que te decía, que hace los emails, que reenvía los emails, pero a lo mejor mañana no tiene que reenviar emails, tiene que reenviar otro tipo de contenido, por ejemplo, WhatsApps, ¿vale? Bueno, pues tienes, porque de pronto pues el email pues ya ha dejado de tener relevancia, o yo qué sé, cosas de estas. Entonces, en ese punto es en el que tienes que tener capacidad para reutilizar o para adaptar rápidamente la gente, incluso para duplicarlo y redactar el nuevo, para que puedas empezar a trabajar de una forma mucho más efectiva en lo que el mercado te está diciendo en cada momento. Si antes teníamos un cambio cada 10 años, luego lo hemos tenido cada 5, luego cada 2, luego cada 1. Bueno, pues ahora mismo vas a tener cambios constantes, vas a tener cambios cada 3 meses, cada 5 meses, cada 8 meses, y no van a ser cambios que van a ser obligatorios, sino que van a ser cambios que van a estar constantemente trabajando. Es decir, de pronto un estándar sale al mercado, vas a tener que trabajar con ese estándar de mercado, pero de pronto sale otro, o otra cosa, bueno, pues tienes que trabajar con los dos a la vez. Esos cambios vas a tener que estar trabajando en entornos de cambio constante. Entonces, lo único que puedes hacer es tener agentes que se adaptan rápidamente, no por el hecho de que esos agentes son súper listos, no, por el hecho de que tienes microespecializaciones que puedes duplicar rápidamente y que puedes adaptar. Y hay agentes que pueden estar dedicados a hacer esas microadaptaciones también, ¿vale? En principio esas microadaptaciones las van a hacer personas, pero en un momento determinado lo harán agentes, ¿vale? Entonces yo creo que es una forma muy fácil de entender que es una compañía autónoma. Otra cosa muy importante es que los activos que se van a generar son mogollón. O sea, es decir, no es como antes que tenías unos activos principales y que trabajabas y que las personas eran un activo, no. Es que igual que cada persona es un activo, ahora cada activo va a ser diferente. Y vas a tener que trabajar sobre todo, vas a tener que trabajar con librerías de activos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, los guardarrails, capas de seguridad. Bueno, los guardarrails es donde tú le estás diciendo a la gente que no se salga, ¿vale? O sea, le está diciendo, la gente hace por aquí, pero a lo mejor si encuentra una vía determinada, envía los emails, ese que se carga de reenviar los emails, como estamos trabajando con este caso específico, ¿no? Pues es que se carga de enviar los emails, pero resulta que entiende que un email determinado se puede enviar, puede responderlos, ¿vale? Puede responderlos también, y a lo mejor no se trata que lo responda, se trata solamente que lo reenvíe. Bueno, pues ese guardarrails lo que hace es que le corta el paso a la parte de la respuesta, ¿vale? Entonces, pues eso es un activo, porque si no tienes eso, te monta un pollo de cojones, ¿sabes? Entonces, ese es el punto clave. Y para terminar este vídeo, lo que tengo que decirte es lo siguiente. Mira, el hecho de que vayamos a incorporar compañías autónomas es algo imparable. O sea, es decir, esto se va a incorporar. Cada vez vamos más rápido. Hace poco ha salido una información incluso de Mitos, que es esto fue ayer justo, que es el sistema este de seguridad que se ha saltado todos los sistemas de seguridad. Bueno, por eso es tan importante desarrollar software propio. Y en este punto te voy a decir algo. Mira, el tema este de la seguridad, que va a ser un problema cada vez mayor, por ejemplo, y es uno de los puntos tan relevantes por lo que es importante tener software propio, trabajo de desarrollar en tu propio software,
trabajar con tu propio software y poder desarrollarlo como tú consideras y establecer tus sistemas de seguridad, que hoy en día los puedes establecer con sistemas de inteligencia artificial. No necesitas tener ni especialistas que cuesten una pasta, ni sistemas que cuestan una... Bueno, sistemas algunos hay que tener, ¿no? Pero ya la propia inteligencia artificial empieza a desarrollarlo y te permite desarrollarlo a ti. De hecho, hace poco salió también una noticia que una de las mejoras importantes que había tenido la inteligencia artificial en este ámbito, y las empresas de ciberseguridad cayeron en bolsa también muchísimo. Entonces, en eso que tú tengas una mejor seguridad no implica que que no se la vaya a saltar un atacante, ¿no? Pero el hecho de que tú tengas un tipo de software diferente al resto implica que haya muchos en los que el atacante puede fijarse. Y si tú tienes tu propio sistema de seguridad y son más complejos que los de los otros, significa que a lo mejor a los que van a atacar es a otros. Ese es el punto en el que tienes que focalizarte. Es decir, el punto en el que tienes que ser diferente, ya no solamente a nivel de marca, sino a nivel de cómo atacas el mercado. Y ese es el punto en el que tienes que trabajar de una forma activa. Por eso el desarrollo a medida es tan importante ahora. Tienes que empezar a desarrollar tu sistema si quieres sobrevivir como compañía. Y ese es el mensaje que quería dejarte hoy. Porque eso es la base para tu compañía autónoma.